verdad es un privilegio estar con ustedes hoy acá. Mi nombre es Gabriel Ignacio Gómez Marín, abogado. Hace 17 años entré por concurso al Ministerio de Trabajo como inspector de trabajo y tengo una maestría en bioética del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana. Entonces vamos a ponernos en contexto y vamos a leer ese documento. Ya hacemos una lectura silenciosa. Bueno, entonces este material se lo llevan para su casa, para ustedes. El método de la bioética tiene una característica, ustedes creo que ya han visto esa materia, y es que es transdisciplinario e interdisciplinario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si es transdisciplinario, quiere decir que al mismo tiempo se tocan muchos temas. Entonces, hoy vamos a ver la bioética, le vamos a dar un enfoque de trabajo, pero vamos, digámoslo así, que de forma intempestiva tomaremos un tema, luego saltaremos a otro, más adelante nos devolveremos. Inclusive, desde ese principio, entre ustedes piensen más diferente aquí en este auditorio, e inclusive piensen diferente a mí, mucho más enriquecedor. Si ustedes no intervienen, es válido porque es un tema novedoso de todos modos, y de pronto cuando uno no tiene, pues como no está bien ubicado, pues le cuesta trabajo participar. Entonces no se trata de eso tampoco, pues que tengan que participar, pero es desde la óptica de la bioética, todo esto es posible. Entonces, comencemos con los valores. ¿Están viendo bien así o les apago una luz de allá atrás? ¿Sí con él? Bueno, entonces empecemos con los valores. Tú me puedes leer. Bueno, y esta es la metodología. Tomamos tres fuentes. La arqueología, que es buscar en el pasado, escarbar en los archivos, en todo lo que tenga que ver con las relaciones humanas, para verificar cómo fue poco a poco el saber y el poder desarrollándose y cómo evolucionó a través del tiempo. Y se analizan esos discursos jurídicos, discursos médicos, discursos sociales, y se investiga el poder, que es la genealogía, de dónde nace el poder, cómo surge el poder, cómo son esas prácticas del poder. Y llegamos finalmente a la ética, que es una investigación tomando la arqueología y la genealogía sobre el vivir y sobre el análisis del conocimiento de sí mismo y el cuidado de sí. Es decir, la autoobservación, la autonomía moral, fundamentada ¿en qué? En la libertad. Pues todo esto es lo que da como resultado la manera como nos movemos en este mundo. Y nos movemos en el trabajo y en la profesionalización. ¿Por qué se dio esto? Pues en esa arqueología, analizando esa genealogía, pues se llegó a la conclusión que la matriz de todos estos sistemas de disciplina, de control, de vigilancia y castigo, viene de la sexualidad. Vigilando la sexualidad, controlando la sexualidad, da ya todos unos sistemas que se ponen en práctica en la forma como se disciplina y se vigila a la gente en los manicomios, en las cárceles, en el ejército, y eso se consolidó más o menos en el siglo XVIII. Pasado la mitad del siglo XVIII, ya aparecen
estrategias no solo para vigilar y controlar el cuerpo, sino el alma de los seres humanos. Entonces, estas estrategias para controlar la población se llamó el biopoder. Poder, control sobre la vida. Entonces, que la gente fuera educada, o que la gente sea educada, que la gente sea saludable. ¿Y para qué todos esos objetivos? Pues para un solo objetivo, para que los seres humanos al día de hoy seamos productivos. Eso es lo que se busca. En una empresa es obligatorio tener unos seguros para el trabajo, riesgos profesionales, salud ocupacional. Si se van a analizar todos los planes que hay para ese control de las personas en el trabajo y el cuidado de esas personas en el trabajo, no es tanto para que ellos vivan bien o preocupados por su humanidad, no, es para que sean productivos. Ese es el objetivo, ser productivos. ¿Y al servicio de qué esa productividad? Al servicio del capital. Eso es. Capitalismo de muchas maneras. ¿Qué genera ese capitalismo en nuestra realidad de hoy en día? Inequidad entre ricos y pobres. Esa es la realidad del trabajo. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Entonces, este tallercito, o esta charla, o este conversatorio, de pronto hacemos un taller más participativo en la legislación laboral, pero por lo menos los quiero ubicar en los conceptos. Este concepto que yo les hablo para ver el trabajo es diferente a lo que ustedes les han enseñado durante todo el tiempo en el colegio y ahora en la universidad, porque lo que le han enseñado ahora ha sido la precrítica, antes de la crítica. Entonces nos hemos quedado en simplezas, en reduccionismos, en que esto es bueno, esto es malo, que hay que hacer el bien y que no hay que hacer malos, pero no se ve más allá, y resulta que debemos aplicar un método de la sospecha. Ese es el método que hay que aplicar. Que mejor dicho, les digo más fácil para que me entiendan, que no coman callados, que no traguen entero, que no se crean todo lo que les dicen, porque todos son discursos para controlar y dominar, para disciplinar al ser humano. Esa es la visión que yo les propongo. Y esto es la vida ética, la ciencia de la conducta, cómo debemos comportarnos. Entonces, estos temas, vida y comportamiento, son de una gran magnitud, son demasiado importantes. Y este enfoque nos hace no solo quedarnos con la vida humana, sino con todo lo que tenga que ver con lo no vivo y no solo los seres humanos, o sea, la vida no humana. Entonces es ver todo como un biocircuito y hablar y tener en cuenta los derechos del aire, los derechos del agua, los derechos de los animales y los derechos de los insectos, que lo acabamos de ver, se llama ese documental Un Microcosmos. Todo este material es muy importante para que ustedes, yo les doy pautas para que hagan sus propias investigaciones, y hay que tomar lo que tenemos. ¿Quiénes aquí se han visto la película Avatar? Mire, hay tratados, unos documentos así, analizando la bioética y Avatar. Y si usted ve la trama de la película Avatar, tiene que ver con esto. Tiene relación. Y así hay una cantidad de documentales y videos que no es sino que se pongan a ustedes a verlos de otra manera, lo vean no de manera pues como tan limitada, sino más allá, y van a darse cuenta lo importante que es el metalenguaje del cine y todo lo que a uno le puede dar ese séptimo arte. Entonces,
estamos planteando de esta manera algo muy reciente. O sea, todavía la bioética no se ha definido así, no, apenas está en construcción. Es muy reciente la bioética ecológica, la bioética global, la bioética del calentamiento. Eso es más reciente, porque la bioética empezó a desarrollarse y se ha desarrollado muy bien en la medicina, que eso se llama la microbioética, que es el problema del aborto, de los pacientes, consentimiento informado, del suicidio asistido, de la eutanasia, todos esos temas de la salud humana, eso es microbioética. Pero a raíz de todo lo que ha ido pasando, a raíz del problema de la pobreza y a raíz del problema del calentamiento global y el problema ambiental, ya se habla de la macrobioética y la mesobioética. Pero eso apenas es muy nuevo, o sea, ustedes seguramente desde su disciplina van a hacer un gran aporte a estos temas, porque ustedes tienen algo que es que se van a profesionalizar en estos temas ambientales y ustedes van a empezar a partir de eso a construir conocimiento. Porque el conocimiento no se hace por allá encerrado en un laboratorio, el conocimiento se hace problematizando. Y la bioética y la ética no es tanto de discursos. Se necesitan los discursos, los marcos académicos, sí sirven, y para eso está la universidad. Podemos hablar tranquilamente, yo me puedo aquí poner a hablar con ustedes de ese tema. Pero la bioética, la ética es práctica. Ustedes observen algo, ustedes ven a los niños nunca hacen lo que se les dice, los niños hacen lo que ven. Entonces de eso se trata, de esa forma de construir los valores desde la cotidianidad, desde la práctica, y esto es para darles elementos ¿para qué? Para su vida íntima, para que ustedes vean su vida y se autoobserven, y lo que les di al principio, sean autónomos, y para eso uno necesita hacer sus propios relatos. Entonces yo les doy un consejo, lleven un diario, y después con ese diario pueden hacer una autobiografía novelada. Eso es importantísimo, esa mirada de sí mismo, la autoobservación. Y del trabajo, porque definitivamente hay una crisis en el trabajo. Hay un gran vacío ético en el trabajo. O sea, nosotros los colombianos, ustedes jóvenes, tienen una gran vocación de servicio, pero cuando van a la realidad, resulta que terminan por ser jóvenes, pues en situaciones como que llegan nuevos a una empresa y ustedes les dicen, le vamos a pagar tanta plata, y de pronto ven a alguien que lleva 3, 4 años trabajando allá haciendo lo mismo y gana el doble. Entonces, todas esas oportunidades para el trabajo, todo eso nos hace hacer una reflexión sobre esa práctica profesional, sobre esa profesionalización. Y hay otro problema, y es unos hechos que hacen necesario que tengamos que trabajar esto acá. O sea, sea obligatorio pues ver esto, porque los estudiantes han salido, entonces unas estudiantes de psicología de 10º semestre salieron a su práctica en el norte de Bogotá, en Carrefour Santana, y las grabaron haciendo hurto continuado. O han llegado muchachos a la práctica y han entrado a unas empresas y resulta que esas empresas están haciendo lavado de activos. Entonces ni la universidad sabía, ni el muchacho sabía. Entonces hay muchos problemas con esto de llegar al mundo del trabajo
para ustedes, la adaptación al trabajo. Entonces, jóvenes que abandonan su práctica, a mitad de camino la abandonan, o terminan intutelando a la misma empresa, o demandando a la empresa, o demandando a la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes, lo que nos hemos dado cuenta, que ustedes son muy buenos para el manejo de la información, para el manejo de la técnica, son geniales, o sea, van lejísimos, manejo de la tecnología de la información va muy bien, pero hay problemas en el carácter, y eso es lo que hay que empezar a cultivar: los valores, el carácter, los principios, la integralidad del ser humano. O sea, que el muchacho, cuando enfrente su trabajo, sea polivalente, o sea, que tenga capacidad de hacer lo macro, pero también lo micro, que tenga capacidad de análisis y dar el plus en el trabajo, que eche mano de todos los sistemas de participación que en las empresas hay. Usted sabe que en las empresas hay unos mecanismos legales de participación. ¿Qué se les ocurre? Los copazos. Esos son unas instancias neutrales elegidas por los mismos trabajadores para que se hable el problema del trabajo, de la salud en el trabajo. Otro comité que es elegido democráticamente en las empresas, por ley, 10-10. ¿Okay? El comité de convivencia laboral, donde también van representantes de la empresa y representantes de los trabajadores, y de manera confidencial y conciliatorio tratan los problemas de la interacción entre las personas, porque el acoso laboral no es solamente un jefe con un empleado, sino se da muchas veces entre los mismos compañeros. Y en la manera de hacer el acoso es una manera muy sofisticada, o sea, cogen a la persona y que le informe. Eso es acoso laboral. Y la persona termina enloquecida con eso. Entonces ya nos vamos ubicando en el contexto del trabajo. Porque el trabajo es lo que permite que todo lo que nos rodea exista. Pero hay un problema y hay una paradoja, que es que estamos convirtiendo como, digámoslo así, que al ser humano en una máquina. Entonces ya no es la máquina al servicio del ser humano, sino el ser humano termina al servicio de la máquina. Esa situación, esa es la que hay que empezar a cuestionar. Y eso es lo que nos gusta. O sea, a usted lo meten a un trabajo y usted feliz si lo ponen a hacer todos los días lo mismo. Mejor dicho, que no piense. Mire, hay sitios, hay talleres, hay fábricas donde usted puede entrevistarse con un obrero y dice: ya me voy a jubilar, yo llevo 40 años trabajando en esta fábrica. ¿Y qué hacía? Pues yo espichaba este botón, y eso lo hice 40 años. Entonces, esos son temas que... Entonces estamos acá porque le vamos a dar una nueva mirada. Vamos a echar mano. Yo sé que ustedes me entienden más que los otros grupos, porque ustedes son ambientalistas. Vamos a echar mano de esos conceptos de la vida para aplicarlos en ese mundo del trabajo. Y el primer concepto, ¿cuál es? Que eso de economía, bueno, también, pero también todo esto te sirve. Y yo me he referido a la economía, pero muy bien. ¿Ustedes también? Bueno, pero la mayoría son de ambiente. Bueno, a ver si me voy, a ver si yo puedo hacerme entender qué es el concepto que les quiero dar a ustedes. ¿El concepto cuál es? Esto es para actualizarlos. ¿Y cuál es la actualización? Que se van agotando todos esos discursos, esos temas
que siempre nos han hablado como definitivos. ¿Cuál es el primer tema que hay que poner en evidencia? No es que sea malo el liderazgo. Con eso se trabaja en todas partes. Pero hay que ir más allá. Entonces ya no es liderazgo, es influencia sobre los otros. Eso no es. Ya no es jerarquía. O sea, ya no hay nadie más grande ni más pequeño. Sino todos somos como una red. Como una red. Es como el mismo planeta Tierra, que es una célula. Es un ser vivo autoorganizado. Y ese mundo en que se propone que nos ubiquemos es un mundo de relaciones, donde veamos que nosotros inclusive no somos la vida, somos una mera hebra en la trama de la vida. En ese orden de ideas, el liderazgo cancela conocimiento. ¿Por qué? Porque para la tecnociencia, para todo esto, como ya todo son sistemas y redes, si nos quedamos en el liderazgo, resulta que ese líder queda absorbiendo energía de los demás. Y entonces las personas se desentienden. Y pasa lo mismo que el cáncer. El cáncer es una célula que decide ser más grande que las otras. ¿Y qué termina siendo esa célula cancerígena? Robándole energía a las otras células. Y finalmente, ¿qué termina pasando? Destruyendo todo el sistema. Porque quiere ser más grande, más grande. O sea, hay que cambiar esa lógica de acumular, de ver estructuras, de ver instrumentalización. No le hagamos a los demás lo que nosotros no queremos que nos hagan. Los seres humanos somos fines, no medios. No instrumentalices a los seres humanos. Primero que todo, en el trabajo, la dignidad humana. El trabajo no es una mercancía. Eso es lo más importante. Tú estás aquí y eres digna por el hecho de estar acá, sin otra consideración. Eres digna. Y así deben verse ustedes allá. Entonces, es unos conceptos que incorporan todo esto de la lógica de los procesos vitales. Lo biológico, lo ambiental. Porque lo más importante es la alteridad. Alter, el otro. El obrero en la fábrica que se quita el pan de la boca para ir al compañero. El rostro del otro. Entonces, si no es la mismidad, o sea, no es repetir lo mismo siempre, sino ver lo plural, ver lo alter, entonces nosotros debemos empezar a pensar fundamentándonos en la vida, o sea, lo biocéntrico. Y la característica principal de esto es que es una moral abierta. La moral del águila, que está mirando todo y es libre. Pero ¿es basado en qué? En las virtudes, en la libertad por la responsabilidad. Entonces eso es lo más difícil, ser virtuosos. Es como el arquero que va a disparar la flecha y tiene que dar en el diana. Es muy difícil. Lo más fácil es caer que caigamos en el vicio. En Colombia hay una cultura del atajo. Hay una moral cerrada. Una moral que heredamos de nuestros antepasados
eso se llama heterónoma, o sea, que nos llega, que nos la imponen, o que nosotros dejamos que nos absorba. Entonces es el cuento de los abuelos que decía, ¿qué le pasa a Colombia? ¿Cuál es el problema de Colombia? Ese presidente. Que el Papa, que el Partido Liberal. Siempre había como un pastor y unas ovejas, entonces nosotros somos los borregos. En el trabajo, ¿qué pasa? ¿Por qué en el trabajo hay un círculo vicioso de pobreza? Porque la cultura del obrero es trabajar como burro y gastarse la plata como cerdos. Entonces no hay, digámoslo así, como esa calidad de vida, esa dignificación. Y fuera de eso, es un sistema que no apoya, entonces la gente no concilia la vida laboral con la familia. En las mismas empresas no le dan a la gente la oportunidad, en algunas todavía no manejan bien esos conceptos de responsabilidad social empresarial. Si usted, en Colombia la mayoría de los empresarios le preguntan, ¿usted qué ha hecho? No, pues, ¿usted qué ha hecho por la patria? No, yo pago impuestos. Y con los impuestos hacen carreteras y escuelas. Pero resulta que no. Que la empresa tiene unos grupos de interés y debe volcarse a hacer tejido social. Entonces, aún estamos lejos de eso. Y apenas ahí asomos. Hay consultores expertos que llegan a una empresa y le dicen, le voy a armar, y le diseñan toda una metodología de responsabilidad social empresarial, pero si van a la hora de la verdad, eso es mero discurso. Pero no, o sea, en la realidad no está pasando ese compromiso social, ¿no es cierto? Entonces, es ir superando eso. Entonces, la bioética del trabajo tiene todo yo he diseñado este sistema donde se tiene en cuenta la tecnociencia, la humanización del trabajo, la fundamentación, el componente pedagógico y la legislación laboral. Legislación laboral es el taller que les hablo que vamos a trabajar 2 horas. Pero sí es importante que veamos cómo se humaniza el trabajo y en qué consisten esas políticas públicas. Y el componente pedagógico es muy importante porque ustedes tienen una obligación que es que sean multiplicadores, que esta información la lleven, que le ayuden a las personas a pensar diferente. Que no nos refugiemos en la muchedumbre, que llevemos una genuina existencia, una vida auténtica, y desde esa óptica creo que podemos transformar muchas realidades. Esta es una histografía, o sea, cómo ha sido a través del tiempo, cómo ha evolucionado el pensamiento. Entonces vamos pasando de los conceptos y los problemas enfocados en el hombre para llegar a lo último, a enfocarnos en el biocentrismo, vida Gaia. Entonces esto tiene que ver con lo siguiente: en la medida que el ser humano, el hombre contemporáneo, tiene más acceso a la información, tiene más responsabilidad moral. Y en ese orden de ideas nos vamos adaptando a unas olas, a unas convergencias tecnológicas, a unas evoluciones. Digamos que la primera gran globalización fue
el descubrimiento de América. Y tuvo unos hechos en el tema de la dignidad humana y en la moral interesantes. Es así como 100 años después de descubrir América, se reunían los consejos de Indias, que eran los que gobernaban todo esto que acaban de conquistar, y la deliberación en esa época era si los indígenas tenían alma. Esa era la pelea, el debate. Ahora, ¿en qué debate está, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea? El gran debate que están allá los intelectuales es la dignidad de los animales. Si los animales tienen dignidad. Que entonces, ¿los animales tienen mente? ¿Será que estos insectos que vimos ahora en este documental, cómo los vieron? Desarrollando unas inteligencias. Entonces sí hay otras inteligencias, no solo la humana. O sea que los derechos de los animales es fundamental, no para olvidarnos de los derechos humanos y distraer los derechos humanos, sino para precisamente darnos cuenta del principio bioético, que es el respeto y el temor a lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras. Ese respeto. Hombre, si vamos a consumir animales, si somos carnívoros, pues que esos animalitos, antes que pasen al sacrificio, estén confortables, que no sufran al momento de la muerte. Que si estamos experimentando con animales, hay que permitirles que expresen su vida, que desarrollen su vida. Entonces, ¿ustedes qué se les ocurre? ¿Para qué además de las abejas, para qué más han servido los insectos al ser humano? En estos momentos, por ejemplo. Mire, ahí cogen... ¿ah? Controladores. Son vectores, también son indicadores de contaminación. Exacto, para la medicina legal y para curar las heridas, para la cicatrización de las heridas. Entonces todo eso, si vamos a experimentar con animales, hombre, un conejito, los conejos del laboratorio nacen y viven y mueren, no salen de ahí de los laboratorios. Ustedes saben que esos son estándares que les exigen a los laboratorios. Si usted quiere certificar un laboratorio de experimentación de animales, tiene que tener unos estándares mundiales. Hay una declaración mundial de los derechos de los animales, así como hay una declaración universal de bioética y derechos humanos de la UNESCO. Así como hay el presidente Barack Obama tiene un consejo de bioética. La Comunidad Económica Europea, el presidente Santos tiene un consejo de bioética. ¿Quiénes hacen parte del consejo de bioética del presidente Santos? Científicos, sociedad civil. Entonces, miren lo interesante que es esto, cómo se amplía el panorama analizando un solo tema, los derechos de los animales. Entonces, a los ratoncitos en los laboratorios, esos laboratorios certificados exigen que tengan su laboratorio, que los ratoncitos estén como, y le tienen jueguitos. Y analizan el comportamiento de los ratones en el laboratorio y dicen, este ratón tiene tal personalidad, porque mientras este se va en esto a hacer círculos, este se queda mirando. Este es un activo. Entonces, mire, los animales tienen mente. Entonces, primera gran globalización, el descubrimiento de América. Segunda globalización, la máquina de vapor. Y tercera globalización, que a raíz de eso fue que nació la bioética. Hay dos grandes descubrimientos que han revolucionado, tres grandes descubrimientos que han revolucionado esa tercera ola de globalización. Primero, el descubrimiento en 1953 del código genético. Segundo,
la infoelectrónica. O sea, todo lo que es virtual, todo lo que es la tecnología. Y tercero, todo lo que tiene que ver con la física. Ya la física de Einstein ya se pasó de esa, y ahora se habla en estos momentos y se está aplicando la física cuántica. ¿Cuál es el principio del funcionamiento de los celulares? El salto cuántico. Ese es el principio. ¿Y qué están haciendo en los laboratorios de física cuántica? Universos paralelos, teletransportación, o sea, una cantidad de cosas que uno ni se las imagina. Y fuera de eso, esa manipulación de la materia a nivel nano, a nivel micro, que se llama la nanotecnología, está transformando todo lo que son las medicinas. Pero bueno, esos temas, esa última gran ola de globalización, ¿cómo nos afecta en el trabajo? A ustedes les va a tocar de pronto un poquito de eso. ¿Ah? Pues ahí vamos a ver más riesgos. O sea, estamos en la sociedad de riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que tú llegas a una empresa y te lean el código genético y le digan: usted no sirve porque en su mapa genético usted tiene unos antepasados con problemas mentales, usted no sirve para ese trabajo. O usted va a tomar un seguro y le dicen: el mapa genético, aquí nosotros vemos que usted fumó, hace 30 años fumó, no le vamos a dar una póliza de seguro, no le autorizamos la póliza de seguro. Entonces eso afecta completamente las relaciones de trabajo, las relaciones de poder. Se genera un abismo muy grande. En esos momentos hay un Henrico, que es el papá que puede decir: voy a diseñar a mi hijo y va a ser deportista, va a tener actitudes para la música, va a durar 120 años, porque aquí yo tengo toda su decodificación. ¿Y qué pasa con eso? Que eso vale cientos de miles de dólares. Entonces no todos tenemos acceso. Se llama un gen rico. El gen pobre no tiene acceso a ese secretismo. Por eso es la bioética, porque la bioética no deja en manos de los científicos el futuro de la humanidad, sino que dice: tenemos que ser deliberativos, participativos. La economía no la podemos dejar en manos de los economistas. La medicina no se puede dejar en manos de los médicos. La física no se puede dejar en manos de los físicos. ¿Por qué? Porque perdieron la inocencia todas esas disciplinas. ¿Cuándo perdió la inocencia la física? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les viene a la mente? Por la física, ¿cuándo? Hizo un daño terrible hace 60 años. La bomba atómica. Hiroshima, Nagasaki, 400.000 personas de una. La medicina. Ahí fue donde nació la bioética, a raíz de esos hechos paradigmáticos. ¿Con quién? ¿Quién se me ocurre? Por esa misma época, con los nazis, que empezaron a hablar de una ideología. Por eso yo al principio de esta charla, yo les hablé: ojo con las ideologías, porque son instrumentos de poder. Entonces, con esa ideología dijeron: hay que eliminar unas razas inferiores, los homosexuales, los retrasados mentales. Hay que llevarlos a unos campos de concentración. A los judíos hay que eliminarlos. Y entonces, ¿qué pasó? Apenas terminó la guerra,
se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos y todo surgió en ese famoso juicio de Nuremberg, donde cogieron a los médicos nazis y los ahorcaron, porque hicieron un exterminio, una técnica médica para sistemáticamente eliminar seres humanos. Entonces 6 millones de seres humanos. En cámaras de gas estaban eliminando y llevando en trenes 10.000, 20.000 personas diarias. Y lo lograron hacer, pues alcanzaron a hacer esos daños. Entonces eso no puede volver a pasar. No puede volverse a imponerse las ideologías. Lo más importante es respetar la vida humana, y para poder entender el respeto a la vida humana hay que entender el respeto de todo el planeta. Todo el planeta. Estos son los enfoques de la bioética, el indígena, el Gaia, el ambiental, la complejidad. Este es el rompecabezas de la bioética. Y vuelve la física. ¿Sabe cuánto se demora esa agua que salió de los reactores nucleares, llegó al mar, inclusive puede llegar a Colombia esa agua? ¿Sabe cuánto se demora en reciclarse? Póngale. 24.000 años. Agua radiactiva. Y ahí está. Ahí está. Entonces, muchachos, nuevo paradigma, la calidad, la asociación, la red de organización social, la ecología profunda, no la ecología superficial, la ecología centrada en el ser humano, la ecología profunda, la cooperación, la conservación, la asociación. Y vamos agotando todo este pensamiento reduccionista, de competencia. No hay necesidad de competir. Lo que hay que hacer son mirarnos como unas células, como unos nódulos, elaborar algo, dar un valor y entregarlo a otro, y así poder hacer las nuevas inteligencias que propone la bioética. La inteligencia virtual, que es hacer nuevas realidades. ¿Por qué nos cuesta trabajo ver otros esquemas? ¿Por qué? Porque simplemente nos hemos educado así siempre. Entonces ahora en la nueva era se propone precisamente nuevas alternativas de ver y vernos, de ver el mundo. Y este temita es el que nos convoca. Es la única realidad que tenemos, la muerte. Entonces, la sacralidad de la muerte. Tomar conciencia, reflexionar, buscar la felicidad. Entonces, antes de nosotros, 100 años antes de nosotros, ¿qué había aquí o qué era esto? Nada. Dentro de 100 años, ¿qué va a ser de todo esto? Nada. Entonces, ¿qué somos? Entonces, miren, muchachos, una existencia genuina. Que pase el tiempo, al ocaso de la vida de ustedes, termina la vida. Por eso les hablo de escribir un diario, de hacer relatos. Que pase todo eso. Al final, en el ocaso, usted mira hacia atrás y se da cuenta que valió la pena llevar una vida honorable,
Entonces, luchar por la libertad. La vida es demasiado importante para tomarla en serio. Nosotros quedamos entrampados por las normas, las leyes, la moral, todo eso cancela conocimiento. Hay que veces, no es un vitalismo, no es un vitalismo, sino que es la vida. O sea, muchachos, le estamos dando más importancia a las palabras que a la vida, a los discursos que a la vida. Entonces, replantear eso. Las tendencias. Una sociedad deshumanizada. Una sociedad que le da importancias a las cosas que no son importantes. Hagamos un ejercicio un domingo. Prendamos un radio. En la radio está la conciencia del pueblo. Lo que piensa el pueblo es lo que piensa la radio. Entonces usted empieza a mover el dial. ¿Se encuentra con qué? Trascendentalización del deporte. Fanatismo deportivo. Eso es un escapismo. La gente va a fútbol por ese escapismo. Entonces, pasa al otro dial. La farándula. El culto a la moda, a la belleza. Una sociedad dominante en los temas materialistas. Da la vuelta. Esoterismo. Las religiones. Hay que tener un país con libertad de cultos, pero el problema es que nos hemos quedado ahí y tenemos que avanzar es hacia ¿qué? Hacia la espiritualidad, el espiritualismo. Una concepción de la vida muy espiritual. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una sociedad que es indolente ante hechos como esos niños que están y adolescentes que están en la calle, que empiezan en ventas ambulantes, luego están haciendo reciclaje, de un momento a otro vendiendo droga y terminan en la explotación sexual comercial de adolescentes, la prostitución de adolescentes. Entonces, ¿qué está pasando ahí con Colombia? Estadísticas. 2 millones de niños trabajadores en Colombia que deberían estar jugando y estudiando. Hay que hacer el debate sobre el trabajo infantil. 35.000 adolescentes, por datos estadísticos, de pronto son más, pero estadísticamente 35.000 niñas, adolescentes, porque ya el tema con menores eso es abuso sexual, pero en esa explotación, donde el que más cree que está haciendo gran cosa, porque como sabe un adolescente de estrato 2, sabe que es la manera ella de ascender socialmente, de ganar dinero, pues ella se imagina gran cosa que está alquilando su cuerpo, pero resulta que está en una trampa. Entonces en Colombia hay 35.000 niños en la ESCA, imagínate. Eso nos hace bueno, reflexionar. ¿Qué futuro le tiene un país que permite que los niños trabajen? Esos son los grandes temas de una bioética para el trabajo. Entonces son temas interesantes y que ustedes mismos pueden desarrollar. Lo que pasa es que esto sí lo he investigado a profundidad, precisamente por mi experiencia como inspector de trabajo. He visto eso, y además la tesis de maestría la hice sobre la explotación sexual comercial de adolescentes. Entonces me ha tocado trabajar mucho, investigar mucho, para darme cuenta que yo no sabía de cosas muy graves que están pasando, precisamente por esa indiferencia, esa indolencia de la sociedad, que prefiere irse a los toros, que no tiene la berraquera de prohibir las corridas de toros. No hay como ese movimiento social que... Entonces lo otro pasa más fácil. Es que los medios distraen a la gente, o sea, se busca con los medios, pues potencializando, digamos, lo que son la farándula, los deportes, es distraer a
los medios de comunicación. Exacto, entonces pues sí, sí hay esperanza porque hay una bioeconomía global y hay un mejoramiento de las condiciones de vida, pero sí hay que también ser consciente de todos estos temas.